las enfermedades periodontales. Me gusta esta palabra, entender por qué pasa lo que pasa, ¿sí? Por un lado, para entender por qué pasa lo que pasa, tenemos toda la parte que vieron la vez pasada, que son las bacterias, ¿sí? Por otro lado, para entender qué pasa, tenemos que recordar todo lo que pasa con el sistema inmune para que a partir de la acumulación de biofilm tengamos una gingivitis y eventualmente una periodontitis, ¿no es cierto? La definición que cambió en los últimos tiempos es que la enfermedad periodontal, antes decíamos que era una infección, ustedes pensaban que decían también que era una infección, ¿sí? Llegamos a una época que hablábamos de los patógenos exógenos, ¿sí? y que teníamos que hacer un tratamiento antiinfeccioso. ¿Bien? El cambio de concepto de qué es una enfermedad inflamatoria crónica, o sea, una respuesta inflamatoria crónica, ¿sí? Multifactorial, donde hay muchos factores involucrados, asociada a disbiosis polimicrobiana. La definición que les dio Florencia el mes pasado. ¿Bien? ¿Recuerdan ustedes qué es una disbiosis? ¿Qué se llama disbiosis? ¿Me podría alguno explicar con sus palabras qué es una disbiosis? Es un cambio no solo en el número de la composición del biofilm. O sea, un cambio en Cuantitativo y cualitativo del biofilm. Cuantitativo y cualitativo en la composición de ese biofilm. ¿Bien? ¿Hay disbiosis en otras partes del organismo? ¿Nunca escucharon hablar de la disbiosis intestinal, por ejemplo? Sí. Si hay una disbiosis, el concepto primario es que lo que se perdió es la simbiosis. El concepto de que para que haya una disbiosis, anteriormente tiene que haber habido una simbiosis, si no, no tenemos una disbiosis. Las enfermedades infecciosas, nosotros no teníamos al microorganismo, y tomamos contacto con el microorganismo y nos infecta. En cambio, el concepto nuevo es que esos microorganismos ya estaban ahí. Ya estaban en el biofilm subgingival, ya estaban en la boca, ya estaban en el intestino. Pero estaban en un equilibrio con su hospedero. Vivían en simbiosis. ¿Sí? Cuando superan la inmunotolerancia del... Lo que vos planteás está bien, o sea, pierden esa, digamos, aumentan en cantidad y en calidad. El concepto que tenemos que pensar, el que es diferente al concepto de infección, es que las bacterias ya estaban ahí. Ya estaban ahí. Y que pasan a tener un desequilibrio. Es una alteración desfavorable de ese biofilm o de esa comunidad que ya estaba presente. ¿Sí? Y si recordamos, cuando hablamos de simbiosis, ¿sí? Que los microorganismos, el microbioma bucal o los microorganismos en la cavidad bucal viven en simbiosis con nosotros, ¿se acuerdan? Eso que lo vieron con Florencia. Recuerden qué quiere decir simbiosis. ¿Se acuerdan qué es simbiosis? Es una simbiosis. Vieron que uno dice, esa pareja son simbióticos, ¿no? Son simbióticos, como que están siempre viviendo uno con el otro, de una manera que se necesitan uno al otro, ¿sí? Cuando uno habla de simbiosis, en general es un término que no es solamente de las bacterias del biofilm, de odontología, digamos, ¿no? Cuando uno habla de simbiosis, vean la definición que está acá arriba, es la interacción, pero léanla pensando lo que están leyendo. La interacción persistente entre organismos de diferentes especies. Es una interacción persistente. ¿Qué serían los organismos de diferentes especies? En nuestro caso, estamos teniendo una interacción persistente. Las bacterias. ¿Quién? ¿Quién es la otra especie? Y hay una menor cantidad de virus y hongos. Claro, ellos tienen una interacción persistente dentro del biofilm, pero ¿quién es el otro que tiene una interacción? El hospedador. La respuesta inmune. No,
nosotros. No, nosotros, los seres humanos, tenemos una interacción persistente con las bacterias. Las bacterias tienen una interacción persistente con nosotros. Y nosotros somos la otra especie. Como que es medio difícil de imaginárselo, porque uno se imagina que van a ser vínculos entre ellas, o entre ellas con los virus, o entre ellas con los hongos, ¿sí? Pero en realidad, cuando hablamos de que el microbioma bucal está en simbiosis, es con nosotros, ¿sí? No sé si escucharon, esta es una publicación que no tengo la información científica precisa, pero lo leí en una revista así de divulgación médica, que hay más células bacterianas en un cuerpo humano que células humanas. ¿Sí? Entonces, el ser humano vive en simbiosis con un montón de microorganismos que están en un montón de lugares del cuerpo humano, no solamente en la boca. La boca es un lugar, pero hay bacterias en el intestino, en la piel, en el cuero cabelludo, en la conjuntiva. ¿Sí? Entonces, la otra especie somos nosotros. Y vivimos en una interacción persistente con microorganismos. Los organismos involucrados en esa simbiosis se llaman simbiontes. ¿Sí? O sea que nosotros también seríamos los simbiontes, ellos son los simbiontes nuestros y nosotros los simbiontes de ella, digamos, de la bacteria. ¿Bien? En realidad, se generaliza como simbiosis, se pone como sinónimo de mutualismo, para lo que lo usamos nosotros. Porque fíjense que la relación entre dos organismos de diferentes especies pueden ser mutualismo cuando se benefician los dos. Comensalismo cuando uno se beneficia y el otro no se perjudica, no le pasa nada. Y parasitismo es cuando un organismo se beneficia y el otro se perjudica. ¿Sí? El caso de las bacterias de la cavidad bucal, ¿cuál sería el vínculo? ¿Mutualismo, comensalismo o parasitismo? Mutualismo. Mutualismo. ¿Bien? Sería mutualismo, porque nos estamos beneficiando ambos. Las bacterias se benefician de vivir en nosotros y nosotros nos beneficiamos de las bacterias que viven en nosotros, porque como vieron con Florencia, tienen un montón de funciones benéficas para el ser humano. Pero en vez de decir que son mutuales, dice que son simbiontes, porque en realidad simbiosis incluye a las tres condiciones, positiva o negativa o indiferente. Pero se usa simbiosis como sinónimo de mutualismo, pero por si lo leen en alguna publicación, para no confundirse, me pareció que estaba bueno mostrarles esta diferencia. ¿Bien? Pero no decimos que son mutuales, decimos que son simbiontes, pero en realidad el vínculo es de beneficio mutuo. ¿Bien? ¿Ok? Bien. Entonces, como vieron la otra vez con Florencia, vamos a pensar en que nosotros estamos en un vínculo de simbiosis, de beneficio mutuo, con microorganismos que están habitando nuestra cavidad bucal. Principalmente lo que nos van a importar para llegar a tener una gingivitis, o estar sanos o tener una periodontitis, son los microorganismos que van a estar habitando un hábitat particular de la cavidad bucal, que es el surco gingival. Las bacterias están habitando la cavidad bucal en diferentes casas, digamos, en diferentes hábitats, ¿no? Sobre la lengua, las cuencas amigdalinas, sobre las superficies epiteliales. Que le voy a silenciar el audio a alguien, a ver quién está con el audio prendido. Daniela, ¿puede ser? Que tengas el audio prendido. Bueno. Entonces, esas bacterias, o esos microorganismos, mejor dicho, ¿bien? Que son los que nos van a interesar para llegar a tener las enfermedades gingivales, están viviendo en este hábitat, que es el surco, bolsa gingival o bolsa periodontal. O sea, para tener un ecosistema tenemos que tener un hábitat, el ecosistema que es la boca, ¿sí? La boca, total. Y después tenemos subecosistemas dentro de la boca. Un subecosistema dentro de la boca es la bolsa, el surco, bolsa gingival o bolsa periodontal, según cuál sea la condición, ¿no es cierto? Pero ese es el hábitat, donde vamos a tener seres vivos que son los microorganismos. Un ecosistema siempre va a estar compuesto por un hábitat,
seres vivos, que son los microorganismos, pero podrían ser los animales en la selva, ¿sí? O sea, el ecosistema más allá de esto. En este caso, los seres vivos van a ser los microorganismos. Las condiciones o los condicionantes físicos de ese hábitat, ¿bien? Que va a ser el pH y la presión parcial de oxígeno, condicionantes químicos que van a ser los factores de nutrición o toxinas que pueda haber, y las interacciones entre la respuesta inmune y esos microorganismos. Todo compone ese ecosistema, los microorganismos y la interacción entre ellos, entre la respuesta inmune y los microorganismos. Entonces, si vemos la definición de un ecosistema, ¿qué es? Ya la sabemos ahora que vimos todo esto, que es una comunidad de seres vivos establecidos en un espacio físico, interactúan entre sí y con los factores físicos y químicos que forman el entorno no vivo. ¿Sí? Entonces, nuestro surco, bolsa periodontal, es nuestro hábitat donde vamos a tener a los microorganismos que van a interactuar con la respuesta inmune y que van a terminar desencadenando una situación de equilibrio o de salud, o una situación de desequilibrio, como es una gingivitis, o una situación más patológica, como es una periodontitis. ¿Bien? Muy bien. El concepto que me pareció importante reforzar, si bien lo vieron la vez pasada, es cómo fueron cambiando los conceptos, porque uno por ahí no dimensiona el gran cambio que hubo en el concepto, quizás desde cuando yo estudié, no tal vez desde cuando ustedes estudiaron. Bueno, este no lo vi yo, este lo estudié como histórico, ¿no? El concepto de la placa inespecífica, que era que todas las bacterias, ¿sí? Como acúmulo de bacterias, eran las causantes de la enfermedad periodontal, la hipótesis de placa inespecífica. Después surgió en el año 79 la hipótesis de placa específica, se empezó a hablar más de patógenos, de infección, de que quizás eran patógenos exógenos, eso quería decir que no los teníamos todos. Se empezaban a buscar bacterias, que, por ejemplo, Porphyromonas gingivalis, y los primeros trabajos por ahí no la encontraban en la boca de ciertos pacientes y de otros sí, entonces decían, bueno, tal vez no la tienen todos. Pero cuando aparecieron técnicas moleculares más sensibles para encontrar a las bacterias, empezaron a encontrarlas. O sea, vieron que en realidad las bacterias las tenemos todos. O sea, todas están en simbiosis, en un equilibrio, viviendo dentro de la cavidad bucal. O sea, no es que son exógenas, no es que no las tenemos todos. Son bacterias que tenemos todos y que son viven en simbiosis con el ser humano. Después aparece la teoría ecológica, que deja del lado el concepto de que sean exógenos, pero de que al modificarse el medio ambiente del surco gingival, aumentan en proporción las bacterias patógenas, y ahí es donde se desencadena la respuesta inmune. No necesariamente sea que no los tenemos todos, sino acá ya acepta que son bacterias que están en la cavidad bucal, sin necesidad de ser exógenos, pero que están en una proporción muy bajita, y que cuando se altera la ecología del microambiente del surco gingival, ahí se va a producir una respuesta inmune. Entonces, de alguna manera, el concepto de la disbiosis toma los conceptos que fueron avanzando. No es que queda todo como que totalmente que no lo anterior. Porque cuando se vio los patógenos exógenos, se empezó a estudiar bacterias y se vio que esas eran las más malas, como les contaba Florencia la vez pasada, el Porphyromonas gingivalis es malísima, es capaz de hacer montones de daño a los tejidos y al hospedero. Digamos, tiene un montón de características de patogenicidad. O sea, en toda esta época se empezó a estudiar a los patógenos. En el concepto de la hipótesis ecológica, se comprendió que en realidad no venían de otro lado, que estaban en la cavidad bucal y que las condiciones ecológicas eran lo que hacían que se modifiquen en cantidad y en calidad, que puedan aparecer desproporcionarse y aparecer en más cantidad en un surco. El concepto de disbiosis, ¿qué se diferencia del concepto de la hipótesis ecológica? Que es
toda la comunidad la que está fallando. No es una bacteria que pudo aparecer por el cambio ecológico, porque antes creíamos que el cambio ecológico generó que aparezca Porphyromonas gingivalis, y es la Porphyromonas gingivalis la que causa la enfermedad. ¿Sí? Ahora el concepto diferente es que es toda la comunidad disbiótica la que genera la enfermedad. Para algunos más malos que otros, por supuesto. ¿Sí? Pero que no es una sola bacteria que pudo aparecer por el cambio ecológico, sino que es toda esa comunidad en disbiosis. Y que la Porphyromonas gingivalis, por ejemplo, que lo vieron con Flor la vez pasada, se considera uno de los patógenos clave. ¿Por qué? Porque lo que hacen, además de todas las características que tienen que pueden afectar la respuesta inmune, pero por eso en parte son patógenos clave, el concepto del patógeno clave, que aún en poco número, profundiza la alteración de la comunidad. ¿Sí? ¿Está bien lo que me entendieron lo que quiero decir, el concepto diferente? No es porque apareció el malo, sino porque apareció y alteró a toda la comunidad. Algunas bacterias que eran benéficas pasan a ser malas, ¿sí? Y otras adquieren factores de patogenicidad, ¿sí? Porque adquieren factores de patogenicidad. Este concepto de que es toda la comunidad que está alterada, es toda la comunidad, el concepto de una comunidad, ¿sí? De toda la comunidad. Los microorganismos en comunidad poseen propiedades emergentes. Son más que la suma de cada uno. Hay sinergia entre las bacterias de esa comunidad. Este concepto, ese biofilm disbiótico, es una comunidad con características de patogenicidad mayores o diferentes, podríamos decir mayores, que las bacterias por separado. ¿Bien? Entonces, si yo pienso el tratamiento, ¿cómo lo llama? Ahora lo van a ver con Marilina después, pero si yo quiero tratar la enfermedad, si yo sé que la causa primaria de la enfermedad es esa comunidad que está disbiótica, sí que hay una disbiosis, se perdió la simbiosis, se perdió el equilibrio, las bacterias ya estaban ahí, algo pasó en las condiciones ecológicas y esa comunidad que vivía en simbiosis con nosotros. Acuérdense también del patobionte, ¿no? Que les nombró Flor. El patobionte es una bacteria que era un simbionte, vivía cuando estaba en simbiosis, era benéfica o no causaba daño, y cuando cambian las condiciones pasa a ser patógeno. Ya no es una bacteria que viene de otro lado, por eso en vez de patógeno, decimos patógeno también, pero el concepto es que ya estaba ahí, viviendo en simbiosis. Era un simbionte. Cuando le cambiaron las condiciones pasa a ser un patógeno. ¿Bien? Y empieza a expresar factores de virulencia, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quisiera pensar en cómo es el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento? Así, muy simple, no me digan cuál es el tratamiento que ustedes conocen, el tratamiento desde el punto de vista microbiológico. Volver a la simbiosis. Volver a la simbiosis, exactamente. O rebiosis. ¿Sí? Volver a la simbiosis. Esa es la idea, es tratar de volver a la simbiosis. ¿Cómo hacemos para volver a la simbiosis? Y bueno, tenemos que entender cómo influyó cada situación para llegar a crear la disbiosis. ¿Qué pasó? ¿Cómo se creó la disbiosis? Y bueno, si yo entiendo cómo se creó la disbiosis, pensar en la terapéutica después va a ser más fácil, porque es cambiar todas las condiciones para darle marcha atrás, que vuelva a haber una situación de equilibrio y que vivamos otra vez en simbiosis con nuestras bacterias, ¿sí? O microorganismos. Muy bien. Bueno, esto ya lo dijimos recién. Muy bien. Entonces, si nosotros recordamos lo que vieron con Florencia, porque ahora tenemos que meter al hospedero, ¿no? Ahora tengo que meter al hospedero, que es para lo que vine a hablar, a la respuesta inmune. Si nosotros queremos que acá haya una comunidad disbiótica, ¿dónde acá? ¿Dónde queremos que haya una comunidad disbiótica? Quiero tener una comunidad disbiótica quiero tener una gingivitis, una periodontitis. ¿Dónde tengo que llegar
tener una comunidad disbiótica? En el surco. En surco. Quiero tener una caries. ¿A dónde tengo que tener una comunidad disbiótica? La cavidad. En el diente. La cavidad bucal o sobre el esmalte, o sobre la superficie dentaria, o en el surco profundo de un diente. ¿Sí? En nuestro caso, donde se produce esa comunidad que está en disbiosis es en el surco gingival. ¿Bien? Yo quiero tener una comunidad que perdió la simbiosis, una comunidad en disbiosis en el surco gingival, tengo que cambiar las condiciones ecológicas de ese surco gingival para que aparezcan bacterias que antes estaban en baja proporción, que aumente la masa, ¿sí? Y que se generen condiciones para que esas bacterias que estaban en simbiosis pasen a transformarse en una comunidad que tiene otras propiedades. Para eso tengo que acumular placa, como ustedes ya saben, no dejarme de cepillar, ¿sí? Tengo la primera etapa, que era la adhesión, ¿se acuerdan? Donde se adherían los cocos, que lo vieron con Florencia. Después viene la agregación, que es la unión entre bacterias de la misma especie, la coagregación, que es de bacterias de diferentes especies. Se van acumulando bacterias sobre el área supragingival. Acá podríamos decir sobre el esmalte, pero esta misma sucesión va a pasar, si yo tengo la encía retraída en un paciente tratado o en un paciente con una recesión gingival. Esto en un periodonto intacto va a suceder sobre el esmalte, pero en un periodonto con pérdida ya de inserción previa va a suceder sobre el cemento, ¿cierto? O sea, vamos a tener una acumulación de biofilm supragingival y que más o menos las 48 horas van a aparecer, entre las 24 y 48 horas aparecen los filamentos, que ya lo vieron con Florencia, ¿sí? Entre las 48 horas y los 4 días vamos a tener esta biopelícula supragingival. Esta imagen es hermosa, ¿no les parece hermosa? Del biofilm supragingival, esta imagen del Iscarten, donde se ven todas las comunidades, porque acuérdense que las bacterias se van a multiplicar, o sea, están las que llegan, ¿sí? Que se van uniendo, se unen al diente, ¿sí? Se unen entre ellas, y después se multiplican adheridas. Se va haciendo cada vez más masa. Cada vez hay más masa de bacterias. ¿Sí? Y acá tenemos esta biopelícula supragingival, que lo que empieza a hacer a partir del 4.º día, ¿qué es? Se va acumulando la biopelícula y a partir del 4.º día, ¿qué es lo que empieza a pasar? ¿Sigue cambiando la biopelícula supragingival? Y sí, hay mayor espesor y se crean esas condiciones cada vez de más anaerobios. ¿Dónde se crean las condiciones? En el surco. Claro, ahora empieza a cambiar la situación. A partir del 4.º día, el cambio ecológico sucede en el surco. O sea, acumulo biofilm supragingival, ¿no? Acumulo. A partir del 4.º día, de no remover el biofilm supragingival, el supragingival siguen pasando cosas, por supuesto, se siguen multiplicando, ¿sí? Pero lo que nos importa es que a partir del 4.º día, esa biopelícula supragingival empieza a cambiar las condiciones ecológicas en el surco. Ese cambio de condiciones ecológicas en el surco es lo que hace que cuando cambian las condiciones ecológicas en el surco, La disbiosis. Hay una disbiosis. Aparecen bacterias, ¿sí? Como bacilos anaerobios. Desde el 4.º día en adelante se va cambiando esa comunidad subgingival. Cuando hay salud, la comunidad subgingival no está vacía. El surco está lleno de bacterias. O sea, hay una comunidad subgingival que está en simbiosis. Cuando cambian las condiciones ecológicas, esa comunidad empieza a adquirir características diferentes. Vamos a hablar de que esa comunidad tiene una disbiosis. En principio una disbiosis incipiente, ¿sí? Recién empieza, porque a medida que pase el tiempo y que haya más interacción, porque parte de la respuesta inmune va a ayudar a esa disbiosis. Porque el fluido gingival le va a llevar nutrientes, ¿sí? Es como que se empieza a hacer toda una interacción no benéfica, digamos, ¿no? O sea, en el intento de defender, también
el fluido gingival colabora enviando nutrientes y eso ayuda a profundizar cada vez más esa disbiosis. Pero en principio tenemos una disbiosis incipiente, ¿dónde? En el surco gingival, ¿sí? Esa disbiosis incipiente en el surco gingival va a generar más cambios en la respuesta inmune. A partir de los 2 días de la acumulación de biofilm, ya empieza a haber una respuesta inmune. Ahora vamos a ver esa parte, ¿sí? A partir de los 2 días empieza la respuesta inmune. Empieza la respuesta inmune, ahora lo vamos a ver, ¿sí? ¿Y qué día más o menos voy a tener una manifestación clínica de esa respuesta inmune? A los 7 días. Acuérdense que se los dijo, podría ser, eventualmente podría ser, pero en general, no voy a ser muy estricta con los días, pero el estudio del OE, ¿se acuerdan que los nombró Flor, que como estudiantes y los hizo dejarse de cepillar y lo fue siguiendo día a día a ver qué pasaba? Vio que todos los estudiantes que partieron de una encía sana, porque también estos tiempos cambian si yo parto de una encía que está inflamada, o sea, si yo tengo una situación previa diferente, todo esto cambia. Esto sucede cuando yo parto de una encía sana, ¿sí? De una encía sana empiezo a acumular biopelícula supragingival, eso va a generar a partir del 4.º día cambios ecológicos en el surco. Los cambios ecológicos van a hacer que el surco, esa comunidad subgingival que estaba en simbiosis, empieza a tener una disbiosis, y más o menos entre los 10 y los 21 días, todos los estudiantes tuvieron una gingivitis clínica. ¿Sí? Esta soy yo, no sé si Flor se los mostró o no se los mostró, esta soy yo, que me hice la experiencia del OE hace como 25 años, no sé. Mi primera clase que tuve que dar en un congreso, tuve que hablar de respuesta inmune, entonces se me ocurrió, tuve una muy buena idea, me fui haciendo la experiencia del OE, y mi mamá me iba sacando las fotos, que todavía vivía con mi mamá, me iba sacando las fotos de cómo se iba acumulando la placa y qué iba pasando con la encía. El día 14 sangró, el día 14 sangró, no sangró antes. Hay algunos sujetos que le van a sangrar el día 10 y hay otros sujetos que les va a sangrar recién el día 21. Esa es la manifestación clínica de esa respuesta inmune, de esa gingivitis que se produjo. ¿Sí? En el surco se produce una disbiosis, cada vez hay más respuesta inmune y eso termina en una gingivitis, como todos sabemos. ¿Cuándo es que sangra? ¿Por qué sangró? ¿Por qué sangra una gingivitis? ¿Qué pasa con el epitelio? Descamación Se del descama el epitelio. Se inflama y se descama el epitelio. El epitelio siempre se está descamando, las células que se adhieren al epitelio se terminan cayendo, se adhieren al epitelio, se caen. Pero lo que sucede, o sea, es un mecanismo de defensa la descamación del epitelio, ¿sí? Lo que sucede es esto, es la papilomatosis, esto. ¿Ven este epitelio acá que aumenta la superficie de contacto con el tejido conectivo? Esta papilomatosis del epitelio del surco, de la parte más coronal del epitelio de unión, siempre queda una parte del epitelio de unión unido al diente, ¿sí? La parte más coronal, el epitelio del surco, hacen esta papilomatosis, el epitelio se adelgaza tanto que cuando uno con una sonda roza esa pared de la bolsa, a ver, el que tenga un perrito por ahí, si tienen silenciado el micrófono, ahí está. Ahí, bien. Entonces, ese epitelio del surco se adelgaza por la papilomatosis, donde está muy adelgazado está ulcerado también, se va a ulcerar. O está tan finito que cuando coloco la sonda rozo ese epitelio y ahí se produce el sangrado al sondaje. ¿Bien? Entonces lo que vamos a ver, ahora esperen que voy para acá, es ¿cómo es que pasa esto? O sea, ¿cómo es que llegamos a tener esa papilomatosis, esa respuesta en ese epitelio? ¿Qué pasó en el tejido conectivo de la encía frente a la disbiosis subgingival? ¿Qué fue lo que pasó en la respuesta inmune para llegar a tener una gingivitis?
Por un lado, entonces, si vamos a resumir lo que vimos hasta ahora, vamos a decir que cuando estamos en salud, hay un equilibrio. Después, si empezamos a acumular biofilm supragingival, vamos a tener la coagregación de bacterias de diferentes especies. Cuando tenemos salud y nosotros mantenemos un biofilm que digamos, ustedes saben que cada cuánto se tienen que cepillar. Cada cuánto hay que cepillarse para mantener el equilibrio. Cada 12. Pensemos en la biología, no en lo que ustedes ya saben, ya creen. Traten de cambiar la creencia, porque es muy difícil cambiar el paradigma, ¿no? Cuando uno tiene un paradigma, por ejemplo, la idea es que el cepillo tiene que ser recto, todo, o sea, el paradigma de la técnica de Bach con el cepillo recto, el paradigma cambió, pero los dentistas siguen diciendo lo mismo. ¿Sí? Si bien el paradigma ya no es ese, pero como que lo que uno tiene metido en la cabeza, tiene que tratar de estar como abierto a escuchar la biología y en función de eso razonar cuál es la respuesta. ¿Sí? En función de lo que vimos, en función de la sucesión bacteriana y cuándo se empiezan a producir los cambios. ¿Cada cuánto podrían remover la biopelícula supragingival para que no llegue a producirse cambios psicológicos en el surco y que van a tener una A 24 horas, ¿no? 48 horas. O 48. o sea, si lo pienso desde lo biológico, desde la Sí, periodontitis, de la gingivitis, cada 48 horas, porque recién a los 2 días empieza la respuesta inflamatoria. ¿Sí? Recién a los 2 días empieza la respuesta inflamatoria. Entonces, yo podría, removiendo cada 2 días el biofilm supragingival, mantener ese surco en simbiosis. Lo que pasa es que no me alcanza para las caries, o sea, me tengo que cepillar cada 24 horas o 2 veces por día según los momentos de azúcar. Pero desde el punto de vista de la gingivitis, hay estudios que lo han demostrado también, yo podría remover la biopelícula supragingival cada 2 días y así mantener ese biofilm subgingival en estado de simbiosis. Y tenemos que empezar a cambiar las palabras también, ¿sí? No voy a decir más controlar la infección. Voy a decir volver a la simbiosis. ¿Sí? ¿Ah? Bien. Y va a llegar un momento que en ese surco gingival se va a producir el cambio ecológico, como lo vimos recién, ¿sí? Va a haber una disbiosis incipiente, y se acuerdan que Flores nos nombró que el Fusobacterium nucleatum es una bacteria importante en ese biofilm subgingival, que es como que es el nexo que, digamos, hace que aparezcan, o que se va a relacionar también con los otros patógenos, que son los patógenos clave, como la Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola y Tannerella forsythia. ¿Sí? Acá puse la A porque la A quedó como que no está muy claro la función que va a tener en esta disbiosis, ¿sí? Todavía como que hay que retomar ese punto, porque antes se creía que era una bacteria exógena, que causaba una infección, ¿sí? Que al invadir el tejido, que había que dar antibióticos siempre que estaba presente, o sea, eso que ya no es más así, ese concepto que ya no es más así. Todavía hay que ver que, digamos, no está estudiado como patógeno clave, pero hay algunos autores que lo proponen como que también es un patógeno clave. Acuérdense que es una bacteria clave, un patógeno clave. Aún en baja proporción, profundiza la disbiosis. Altera la comunidad. No es que, además porque las características patogénicas que tiene, ahora enseguida paramos, no es solo por las condiciones de patogenicidad que tiene, sino porque altera la comunidad. Entonces, a medida que se profundiza la disbiosis, cada vez más bacterias que que eran benéficas, que estaban en simbiosis, pasan a tener características de patogenicidad y empieza a haber cada vez más patobiontes, o sea, bacterias que antes eran buenas y ahora son malas. A medida que tengo mayor disbiosis, tengo mayor respuesta inmunitaria.
Ahora díganme ustedes una cosa, yo tuve gingivitis, ¿no? Logré, dejé de cepillar, ¿y qué hice? Cambié las condiciones ecológicas del surco. Cuando cambié las condiciones ecológicas, logré que haya una comunidad con una disbiosis incipiente en el surco. Eso hizo que aumente la respuesta inmune. Y al aumentar la respuesta inmune terminó habiendo una papilomatosis en el epitelio del surco. Eso hizo que se adelgace y que sangre. Una gingivitis experimental. Quiero tener ahora una periodontitis. Tengo que lograr esto. Si quiero tener una periodontitis, tengo que lograr profundizar la disbiosis, que aparezcan las bacterias clave, que me profundicen esa disbiosis, para empezar a perder inserción. ¿Sí? ¿Cómo puedo? ¿Cómo hago? Tan loca no estoy, no lo hice, pero bueno. ¿Puedo? Sí, claro. Sí, sí. ¿Puedo? ¿Seguro que puedo? ¿Qué podría hacer para profundizar la disbiosis y para que haya una mayor respuesta inflamatoria? Y primero no volver a cepillarte. Perfecto. En La principio, higiene. seguir con la gingivitis. ¿Sí? En principio, que pase tiempo. Más disbiosis. O sea, esa comunidad darle tiempo. Le tengo que dar tiempo para que se vaya profundizando la disbiosis y los vínculos en esa comunidad. Acuérdense que toda la comunidad la que está alterada. Entonces, los vínculos entre la comunidad van haciendo que aparezcan cada vez más características de patogenicidad de las bacterias, ¿sí? Y menos características de beneficio de las bacterias y más de patogenicidad. Eso va a hacer que tenga más respuesta inmune, ¿sí? Hasta que en un momento se va a empezar a perder hueso. No le va a pasar eso a todo el mundo, esto ya lo saben. No todas las personas pierden inserción. Algunas pierden inserción y otras nunca pierden inserción. Algunos sitios de una boca pierden inserción y otros sitios nunca pierden inserción. Pero hay factores de riesgo, ¿no? ¿Como cuáles? ¿Qué podría hacer si quiero tener periodontitis, por ejemplo? Y te volvés fumador. Empezás a fumar, por ejemplo. Podría fumar. Podría tener diabetes. ¿Sí? Ahora vamos a ver después cómo influye eso. ¿Por qué el fumar aumenta la probabilidad de tener periodontitis? Puede estar actuando sobre la disbiosis, profundizando la disbiosis, o puede estar actuando en algo de la respuesta inmune que me hace que empiece a perder hueso. ¿Sí? ¿Cómo actúan los factores genéticos? Porque podría tener suerte. Si yo quiero tener periodontitis, tengo suerte y genéticamente tengo más riesgo. ¿Pero por qué hay personas que tienen más riesgo? ¿Qué pasa en la respuesta inmune para que tengan más riesgo de perder inserción que otras? Para poder explicarnos todo eso, para poder entender por qué las enfermedades periodontales son diferentes entre las diferentes personas, son diferentes entre los diferentes sitios. Por eso empezamos la clase diciendo que vamos a tratar de entender. Para poder entender todo eso, tenemos que entender todos los factores que influyen en que esa comunidad en equilibrio, ¿sí? En simbiosis, pasó a ser disbiótica. ¿Cómo pasó esto? Porque todos estos factores influyeron para que pase esto, ¿sí? La higiene, la dieta, el hábito de fumar, ¿sí? Todos estos factores influyeron. Y uno de ellos, los factores de los que vamos a hablar, es de la respuesta inmune. La respuesta inmune es la que vamos a hablar ahora, ¿sí? Pero lo vamos a hablar después del recreo. Voy a parar esto, dejo de compartir, voy a detener compartiendo. Esto no es lo que quería compartir, tengo que compartir otra cosa. Esperen, que dejo de compartir, que no lo veo. Acá está, esto era, ahí vuelvo, comparto. Puedo compartir la clase así directamente, más fácil. Más fácil, ¿por dónde estábamos? Acá. Bueno, muy bien. Ya en el año 97 se estimó que solo el 20% de la variabilidad
¿A qué se refiere con la variabilidad? Es a la diferente manifestación fenotípica de la enfermedad periodontal, o sea, lo que llamamos enfermedades periodontales tienen una gran diversidad de manifestación clínica, o sea, estamos llamando con el mismo nombre a una gingivitis, venitas inflamada en la encía, a una gingivitis así, con la encía reinflamada, a una periodontitis leve, a una periodontitis severa, les ponemos diferentes nombres, ¿no? Un estadio 1, un estadio 2, un estadio 3. Pero, digamos, esa variación en la presentación clínica de la enfermedad, en parte se debe a ciertas características de las bacterias de los sujetos, ¿sí? O los microorganismos de los sujetos. Hay sujetos que tienen cepa de porfiromonas o de AA, que quizás tengan más factores de virulencia que otras, pero esta diferencia en las bacterias explican solamente el 20% de esa variabilidad. El resto de las diferencias fenotípicas dependen de la respuesta inmune, de variaciones en la respuesta inmune ante la presencia de la disbiosis, ¿sí? Entonces vamos a tratar de, no sé cuántos se acuerdan de respuesta inmune, hace cuántos que no ven nada de respuesta inmune, aunque lo vieron en microbiología en la universidad y después no sé si uno lo vuelve a ver, en fisio lo verán, ¿no? Y después uno ya no lo ve más. En la respuesta inmune tenemos un montón de personajes o de participantes, es como una obra de teatro donde tenemos un agresor, que son los microorganismos, que en este caso es toda esa comunidad disbiótica. Por el otro lado tenemos todas las células y los mediadores inflamatorios, las moléculas que segregan estas células, con las capacidades de fagocitar o de liberar mediadores químicos para destruir bacterias, ¿bien? De mandarse señales entre ellas, de toda esa relación entre la respuesta inmune y los antígenos bacterianos. Los antígenos es la parte de las bacterias o de los microorganismos que son capaces de desencadenar una respuesta, ¿sí? ¿Saben qué es esto? Este es el globo con patas. ¿Qué puede ser? Adentro lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos todos adentro nosotros. Estos tenemos un montón. Es un macrófago, un cultivo de tejidos. ¿Sí? El macrófago, ¿se acuerdan que fagocitaba bacterias? Estas son bacterias en el cultivo de tejido, las verdes, y son los eudópodos del macrófago, a través de los cuales es capaz de realizar la fagocitosis de las bacterias. ¿Sí? ¿Bien? Después acá tenemos los glóbulos rojos, tenemos los linfocitos, no sé si en este caso será T o B, es un linfocito, ¿sí? Tenemos las plaquetas, ¿bien? Todos estos son imágenes de cultivos de tejidos, pero están ahí, o sea, todas estas células están dentro nuestro, increíblemente. A mí me impresiona cómo logran estudiar todo esto, ¿no? O sea, cómo es que el ser humano ha podido estudiar todo esto, todo lo que le falta saber, pero todo lo que se sabe, y yo no me imagino cómo se estudia, ¿no? Cómo es que llegan a estos conocimientos. Bien, entonces, si nosotros recordamos, acá vamos a poner en qué momento estamos, ¿no? Estamos más o menos a los 2 días de haber empezado a acumular biofilm supragingival, ¿sí? Por la masa de bacterias del biofilm supragingival, todavía no tenemos una disbiosis ni siquiera incipiente en nuestro biofilm subgingival, todavía no hay una disbiosis. Recién estamos a los 2 días de esa acumulación de biopelícula supragingival, pero esa masa de bacterias ya empiezan a tener, como les dijo en la clase Flor, que se acuerdan, ¿quién se acuerda que eran los PAMS? Son patrones moleculares asociados a patógenos, se llaman así de manera general, pero son todos los componentes de las bacterias, como el ácido lipoteicoico, los peptidoglucanos, los lipopolisacáridos, que son los que desencadenan una respuesta inmune. ¿Bien? Entonces, esa acumulación
de biopelícula supragingival, va a empezar a generar algún cambio ya, donde en el tejido conectivo gingival, que está al lado de ese surco, donde a partir de los 2 días ya empiezan a registrar de alguna manera que hay que salir a empezar a defender, podríamos decir. De la presencia de la biopelícula supragingival, aún en salud, siempre hay algunos polimorfos nucleares que salen por ese surco, por ese epitelio unión. Este sería el epitelio unión, ¿no? Este triangulito que está acá. Y por este epitelio de unión, siempre hay algunos polimorfos nucleares, aún en salud, que salen como, se dice como vigilar, ¿no? Que salen como a vigilar a las bacterias que están ahí. Esto es una característica particular, que si uno toma un tejido gingival sano y estudia la histología, ve que si hay algún polimorfo nuclear, alguien que no sabe esta condición podría pensar que es un tejido que está inflamado. Y en realidad es un tejido que, como siempre, hay bacterias en ese surco gingival, como dijimos, las bacterias del surco gingival no está vacío, ¿no? Siempre hay bacterias que están en simbiosis. Decimos que están en simbiosis porque no desencadenan una respuesta, porque están en un equilibrio. Entonces, a los 2 días de acumulación de esa biopelícula supragingival, empieza a desencadenarse la respuesta inmune. Ustedes se acuerdan a dónde se desencadena la respuesta inmune. En el tejido conectivo gingival, no en el epitelio. ¿Por qué? Porque para que desencadene una respuesta inmune, una respuesta inflamatoria, que es la respuesta inmune local, digamos, tiene que haber vasos, porque las células, los glóbulos blancos, que son las células de defensa, tienen que bajarse de los vasos. Y va a haber células en los tejidos, como estas que son los mastocitos, ¿sí? Va a haber células en los tejidos, pero lo que primero necesitamos es que esos vasos sanguíneos se dilaten y que la sangre empiece a fluir más lenta, para que los polimorfos nucleares se bajen, ¿se acuerdan que este mecanismo se llamaba diapedesis? Se bajen de los vasos y que vayan a tratar de fagocitar al agresor, que en este caso van a ser las bacterias que están, en principio, a los 2 días, todavía no tenemos la simbiosis, pero va a haber una gran cantidad de bacterias, que eso ya va a generar un comienzo de la respuesta inmune. Esta es la respuesta inflamatoria, respuesta inmune específica, ¿sí? Innata, que los involucrados en esta parte de la respuesta inmune, ¿se acuerdan? Eran los polimorfos nucleares, los macrófagos y la activación del complemento, y lo que llamamos por la vía alterna, que no, la otra vía de activación del complemento es cuando se juntan el antígeno y el anticuerpo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué necesito que pase? Necesito que el vaso se dilate. Eso, los mastocitos, que son células de la respuesta inmune, pero que están en los tejidos, van a liberar mediadores que van a hacer que la sangre, que los vasos se dilaten, y que la sangre empiece a circular más lenta. Después va a haber, entonces estos de rosa, todos estos rosas, son factores quimiotácticos. ¿Se acuerdan que era un factor quimiotáctico? ¿Quién se acuerda? Un factor que atraía células de la defensa. Exacto, el factor quimiotáctico, que ¿cómo sabe el polimorfo nuclear que se tiene que bajar ahí, no en el dedo gordo del pie? Porque están circulando por la sangre, se tienen que bajar del vaso en la encía. La encía al lado de donde está ese biofilm supragingival que se acumuló, o ese biofilm subgingival que ya empezó a tener algún tipo de cambio, ¿sí? Porque todavía no tiene disbiosis, porque estamos recién a los 2 días, ¿sí? ¿Cómo sabes que se tiene que bajar ahí? Y bueno, porque, por ejemplo, las células del epitelio del surco liberan interleuquina 1, porque las bacterias, la presencia de PAMS, activan a las moléculas del complemento, a las proteínas del complemento, ¿sí? Porque los mastocitos liberan el factor de necrosis tumoral alfa, que también actúa como un factor quimiotáctico, ¿sí? Porque otros, van a ver, los mismos polimorfos nucleares que se bajan, también liberan este factor, que es el leucotrieno B4, que, o sea, el mismo que se baja, libera un factor quimiotáctico porque llama a otros. ¿Sí? O sea, todas estas moléculas se necesitan para que los polimorfos nucleares se bajen de los vasos, ¿sí?
¿sí? Y comiencen el proceso de intentar fagocitar a las bacterias. Otra función del complemento, una es la del quimiotactismo, ¿sí? Estimular la bajada de los polimorfos nucleares de los vasos, quimiotactismo, no sé si es correcto decir la bajada, la salida, mejor dicho, no sé por qué bajan, ¿no? La salida de los polimorfos nucleares de los vasos. Otra función es la de opsonizar a las bacterias, se une a la bacteria para que el polimorfo nuclear sea capaz de fagocitarla. Los polimorfos nucleares que van a ser los en la primera línea de defensa van a intentar fagocitar, van a ir saliendo, acá van saliendo, ¿lo ven? Por el surco gingival, van a ir atravesando el epitelio de unión, van a salir por el surco gingival a tratar de fagocitar bacterias y productos bacterianos. Cuando se dilaten los vasos y salgan los polimorfos nucleares, ¿qué va a pasar? Va a salir líquido también del vaso, de los vasos. Entonces, va a aumentar el fluido gingival. Y va a haber, en principio, todo esto piensen que es un proceso dinámico, o sea, no es que la acción va sucediendo, o sea, primero tengo edema incipiente, clínicamente no veo nada, o sea, esto está pasando acá a los 2 días. Yo hace 2 días que me dejé de cepillar y estoy así, o sea, como que me ves clínicamente y no tengo nada, no tengo absolutamente nada. Pero, como acá tengo un biofilm de 2 días, ya en este tejido conectivo de la encía está empezando a pasar esto. Los vasos empiezan a dilatar, se empiezan a bajar más, a salir más polimorfos nucleares de los vasos, empieza a haber un aumento. Si yo tomase el fluido gingival, vería a los 2 días que está aumentando la cantidad de fluido gingival que sale. Lo que pasa es que yo eso no tengo cómo medirlo. Pero vería que aumenta el fluido gingival, empieza a haber un poco más de edema en ese tejido conectivo de la encía. ¿Bien? Y ahora, ¿quiénes los próximos que van a llegar? Si no corto la cosa, pues si yo acá me cepillo, corté todo. Ahora, si no corto la cosa y sigue, van a venir los macrófagos. Que me saco esto, así veo la pantalla, ¿sí? Este proceso de fagocitosis, digamos, esto va a suceder simultáneamente a que vengan ahora los macrófagos, pero en este proceso de fagocitosis, los polimorfos nucleares liberan enzimas hidrolíticas al tejido conectivo, ¿sí? Y otras estructuras como las trampas extracelulares de neutrófilos se llaman, que son capaces de dañar el colágeno, de degradar colágeno. Entonces, en este proceso de fagocitosis se liberan enzimas al tejido conectivo que ya empezamos a tener el primer dato de daño tisular. Por un lado tenemos el dato del edema, las manifestaciones clínicas de una encía inflamada. ¿Cuáles son? Edema, aumento del tejido gingival, aumento del fluido gingival, ¿sí? Todavía sangrado o no, pero que la encía está más blanda, tiene menor cantidad de colágeno. Empezamos a tener un primer dato, que son las enzimas hidrolíticas que liberan los polimorfos nucleares en ese proceso de la fagocitosis, ¿sí? Si fagocitan en el surco es mejor, porque no liberan las enzimas en el tejido conectivo. Si los polimorfos nucleares viajan despacio y liberan más enzimas en el tejido conectivo que en el surco, es peor. Una falla, que es la migración lenta de los polimorfos nucleares, hace que haya más daño tisular. Por ejemplo, ¿sí? Tenemos varias posibles explicaciones. Una vez que sucedió esto, después van a aparecer los macrófagos, que eran los monocitos circulantes, ¿se acuerdan? Los macrófagos van a tener varias funciones, un montón de funciones tienen los macrófagos. Una función es también liberar factores quimiotácticos. Todos los rosaditos son factores quimiotácticos. O sea, los macrófagos llaman más polimorfos nucleares. Por otro lado, tienen la función también de fagocitar. Y fagocitan también a los polimorfos nucleares muertos o en vía de destrucción. Así evitan que liberen todas las enzimas al medio, porque los polimorfos nucleares que se mueren en el tejido liberan enzimas al medio y hacen más daño tisular. ¿Sí? Los macrófagos también van a producir con el micrófono prendido. A ver, fíjense quién es y se lo puede apagar.
Ese proceso también va a producir metaloproteinasas de matriz. Las metaloproteinasas de matriz son las colagenasas, es un tipo de colagenasa. ¿Sí? Metaloproteinasas de matriz, tipo 9 y tipo 2, que son las importantes. Lo importante es que los macrófagos producen metaloproteinasas de matriz. ¿Y qué hacen las metaloproteinasas de matriz? Degradan el colágeno. ¿Sí? Entonces, todo este proceso va a estar sucediendo, ya pasaron más días, ven que estamos entre el 4º y el 10º día, donde ¿qué hay? Bueno, más de lo mismo, o sea, más polimorfonucleares que salen, más edema, más fluido gingival, ¿sí? Llegaron los macrófagos que van a estimular más el quimiotaxismo y que van también a liberar metaloproteinasas de matriz en ese tejido conectivo y van a tratar de fagocitar polimorfonucleares muertos. Esto está sucediendo entre el día 4 y el día 10. ¿Sí? O quizás puede ser un poco más de días, porque va a llegar un momento en que se va a producir, van a comenzar a ver la respuesta tardía o la respuesta adaptativa de la respuesta inmune. ¿Se acuerdan cómo era eso? Más o menos, desde que empieza el proceso inflamatorio, desde que empieza la respuesta inmune, están los macrófagos, los polimorfonucleares. Bueno, si yo acá ¿Quiere que los estés convocar? ¿Quiere que los estés discos? ¿Quiere escuchar mejor? Creo que los traje. Claro que no me marca quién está hablando. Ah, es Hugo. Hugo el que está hablando. Hugo está hablando. Si decía Perdón. No es nada. Yo digo, ¿quién está hablando? Bueno, ahí estamos. Entonces, lo que va a suceder ahora que si no cortamos todo esto, va a seguir la respuesta inflamatoria. ¿Quién va a aparecer en escena? ¿Dónde los macrófagos, se acuerdan que eran células presentadoras de antígenos? ¿Se acuerdan de eso? Los macrófagos van a ir a buscar los ganglios linfáticos, van a ir a buscar a los linfocitos. Van a ir a buscar a los linfocitos T para que se activen específicos para los antígenos que están involucrados en este proceso, no para cualquier antígeno que pueda estar en el cuerpo. ¿Sí? Ustedes piensen eso todo el tiempo, o sea, la lucha es local, o sea, yo tengo la respuesta inmune, tiene que atacar al agresor que está en ese lugar. Tiene que defenderse de las bacterias o de los microorganismos que están, de esa disbiosis que está en ese surco gingival. Entonces, los macrófagos son unas de las células presentadoras de antígenos y otras son las células dendríticas o las células de Langerhans, las células dendríticas que están en el epitelio, ¿sí? Lo que hacen es procesar al antígeno. ¿Qué es un antígeno? Dijimos. Son las partes, las bacterias que son capaces de desencadenar una respuesta inmune. Entonces, procesan a ese antígeno y van a los ganglios linfáticos. Esto sucede en los ganglios linfáticos. Van a los ganglios linfáticos. Este es un macrófago, ¿sí? Que se contactó con el antígeno, como que lo deglute, o sea, lo transforma, y va y tiene un receptor del antígeno específico que se une al receptor del linfocito T no sensibilizado, el linfocito T0, que no es específico todavía para el antígeno determinado, y se van a hacer líneas celulares de linfocitos T, van a, digamos, a dividirse las células y a fabricarse, digamos, no sé si fabricarse la palabra, a generarse linfocitos T específicos, ven que tiene el cosito amarillo, específicos para el antígeno. No linfocitos T que no saben a quiénes tienen que atacar. Linfocitos T que van a ir al lugar de la agresión porque están sensibilizados para un antígeno específico. ¿Sí? Los linfocitos T tienen diferentes líneas de linfocitos T, está el T-helper, se llama T colaborador, hay diferentes tipos de linfocitos T, el T2, el T1, y vamos a ver ahora que hay un T17 también, y cada vez estudia más esto y se ven que hay diferentes líneas de linfocitos T. Estos linfocitos T forman parte, empieza a partir del día 7, la respuesta inflamatoria adaptativa o específica. Esperen que voy a poner el timer, que no lo puse. Espérenme que vamos a poner el timer. Ahí está, muy bien, que lo puse. No me entusiasmo y yo sé que después se cansa.
Entonces, ¿qué células van a estar involucradas en la respuesta inflamatoria adaptativa? Los macrófagos como presentadores de antígenos, porque en la respuesta inflamatoria en específica estaban los macrófagos pero fagocitando. Estaban los macrófagos pero fagocitando. Acá están los macrófagos como presentadores de antígenos. Van a ir a los ganglios linfáticos, van a presentar al antígeno, a los linfocitos T, los van a sensibilizar. Estos linfocitos T, la función que tienen principal va a ser hacer que el linfocito B se transforme en plasmocito y empiece a fabricar anticuerpos específicos para este antígeno. ¿Bien? ¿Se acuerdan de todo esto? ¿Alguien se acuerda de algo? Poquito. Poquito. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Los plasmocitos, los linfocitos B y los linfocitos T, todos se van a ir por la sangre a la encía. Van a ir los anticuerpos también. O pueden ir los plasmocitos y fabricar anticuerpos en el tejido conectivo de la encía, o pueden fabricarlos en los ganglios y viajar los anticuerpos por la sangre. ¿Sí? O sea, lo que van a hacer todos es van a tratar de llegar a ese tejido conectivo de la encía a controlar o a responder, podríamos decir, no sé cuánto controlan o no controlan, van a ir a responder a la disbiosis del surco gingival. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se puede producir el daño? Dijimos. A ver, díganme ustedes. O sea, todo esto sucede tanto en una gingivitis como en una periodontitis. ¿Sí? Todo este mismo proceso sucede en las dos situaciones. Esto empieza a suceder al día 7 más o menos, de un proceso inflamatorio. También sucede si me corto el dedo de la mano. ¿Sí? El antígeno va a ser la injuria física, y voy a tener que va a haber polimorfos nucleares, voy a tener macrófagos, después voy a tener linfocitos T, voy a tener una respuesta inflamatoria. Si se resuelve enseguida va a ser aguda, si pasa más tiempo, ¿sí? Va a haber una respuesta adaptativa y van a venir, o tardía, si ustedes quieren, o específica. ¿Por qué es específica? Porque estas células se les presentó al antígeno y es todo un linaje de células que están sensibilizadas para ese antígeno, no para cualquier otro. ¿Bien? Entonces, ¿qué parte de todo esto es la que puede generar la manifestación clínica de la enfermedad? Porque llega un momento en que tengo sangrado al sondaje. Lo dijimos antes, ¿no? Porque se ulcera el epitelio. Claro. ¿Por qué tengo edema? Por el fluido. Por el fluido, porque es por el fluido. ¿Pero por qué tengo fluido? Porque los vasos se dilataron, los polimorfos nucleares migran y salen de los vasos y salen con líquido. Gingivitis subclínica. ¿Por qué tengo el tejido que está blandito? Porque perdió colágeno. Por las colagenasas. ¿Sí? Por las ¿Alguien tiene colagenasas. el micrófono abierto? ¿Alguien más? Yo tendría que tener la función de silenciar a todos. Entonces, acá tengo mi tejido, el hueso y el tejido conectivo de la encía. Esto es una encía proximal, ¿cierto? Cuando se produce este proceso, estas células van y migran y llegan al tejido conectivo de la encía, todas producen mediadores. Fíjense, el linfocito T17 parece que tiene un efecto protector, produce un mediador que estimula a los polimorfos nucleares. ¿Sí? El linfocito T1 produce un mediador que es el interferón gamma, que llama o estimula que la respuesta, ayuda a la respuesta innata, ayuda a que vengan más polimorfos nucleares y más macrófagos. O sea, todo es un proceso que se realimenta. ¿Sí? O sea, las células de la respuesta segunda, digamos, de la respuesta específica adaptativa, también producen moléculas para seguir estimulando que vengan a defender los fagocitos. ¿Sí? ¿Pero qué van a hacer también en el tejido conectivo de la encía? Todas estas células involucradas en la defensa, en llegar a que se produzcan anticuerpos, ¿sí? Todas estas células
producen mediadores proinflamatorios. Acuérdense de esa palabra, mediadores proinflamatorios. Son mediadores que favorecen la respuesta inflamatoria, pero en esa producción, ese favorecimiento de la respuesta inflamatoria, ¿qué va a pasar con nuestros tejidos? Se nos va a dañar el colágeno y eventualmente, si esto se mantiene, o en algunas personas que se liberan, se producen más mediadores proinflamatorios, voy a tener destrucción de hueso. ¿Cuáles son los mediadores proinflamatorios que pueden terminar dañando? Uno, como dijimos al principio, eran las metaloproteinasas de matriz, que los hacían los macrófagos, ¿sí? Otro mediador proinflamatorio que es fabricado por los macrófagos también es la prostaglandina 2. Otro factor de daño tisular es el factor de necrosis tumoral alfa, que también lo fabrican los macrófagos. Y otro mediador proinflamatorio es la interleuquina 1B, que antes se llamaba factor de activación de los osteoclastos, cuando yo estudié, no se llamaba interleuquina 1B. ¿Sí? Todos estos mediadores proinflamatorios que son producidos por los macrófagos en el tejido conectivo de la encía van a ser capaces de destruir colágeno o de estimular a los osteoclastos, no directamente, o sea, no es que ellos, los mediadores, ¿cómo reabsorben el hueso? Bueno, pues tienen que estimular a los osteoclastos para que los osteoclastos reabsorban el hueso, o sea, tienen que actuar en ese proceso de formación y reabsorción del hueso, que está en un equilibrio, tienen que ir a actuar esos mediadores para que haya más reabsorción que neoformación, ¿sí? Está bien, los fibroblastos, que eran las células del tejido conectivo, que son los que fabrican el colágeno, ¿no es cierto? El tejido conectivo, ¿se acuerdan? Resulta que en este proceso se vuelven medio locos y empiezan también a fabricar metaloproteinasas y prostaglandinas. ¿Sí? En este proceso, cuando el tejido conectivo está inflamado, los fibroblastos empiezan como a atacar al tejido que estaban fabricando, podríamos decir. Después los linfocitos B también producen interleuquina 1B, el linfocito T también produce factor de necrosis tumoral alfa, y el linfocito T helper 2, digamos, es el que estimula a los linfocitos B para que produzcan interleuquina, o sea, es todo un proceso que está conectado, ¿sí? Y el macrófago estimula al linfocito T a que produzca factor de necrosis tumoral alfa. Pero miren este despiole, pero todas las células involucradas, de una u otra manera, terminan fabricando o liberando al tejido conectivo mediadores proinflamatorios que son capaces de reabsorber, de estimular que se empiece a reabsorber el hueso. ¿Sí? Entonces, este proceso de una gingivitis va a estar sucediendo, pero en baja proporción. Cuando pasa el tiempo, más mediadores, empezamos a tener el riesgo de que se reabsorba el hueso. Pero también puede ser porque haya personas que tengan una característica genética que haga que produzcan más mediadores ante el mismo tipo. Puedo tener una disbiosis donde ya esté Porphyromonas gingivalis, y la Porphyromonas gingivalis actúa desregulando el sistema, o sea, favorece, tiene un montón de mecanismos para intervenir en el sistema inmune y hacer que esto suceda, digamos, más intensamente. ¿Bien? Entonces, nosotros pensamos en cómo es que puede haber reabsorción ósea o no haber. Para que haya reabsorción ósea tiene que haber más mediadores proinflamatorios. Menos inmunoreguladores, porque así como están los proinflamatorios, están los mediadores que inhiben la respuesta. Es todo un equilibrio muy fino, ¿no?, entre los que estimulan la reabsorción ósea y los que regulan la reabsorción ósea. Cuando aumentan los inmunoreguladores, tengo menos destrucción. ¿Sí? Y a su vez sería cuando bajan, tengo más destrucción, o cuando aumentan los proinflamatorios, tengo más destrucción. Y la relación, las células, los linfocitos T,
vieron que como vimos acá, los linfocitos T, fíjense, vamos para atrás, acá, ¿sí? Los linfocitos T, esta relación de T1, el T1 es el que llama para más defensa, ¿sí? Y el T2 es el que llama a los linfocitos B a que se transformen en plasmocitos y fabriquen anticuerpos, pero el linfocito B produce interleuquina 1B. De lo que está visto es que esta proporción de linfocitos T1 o T2 en el tejido pareciera ser que cuando hay más T2 tengo más daño, porque estimulo al linfocito B. Cuando tengo más T1 tengo menos daño, porque voy a llamar a las células de defensa, a los fagocitos. ¿Bien? Todo esto que parece muy complejo, nos tenemos que imaginar que es el delicado equilibrio o desequilibrio que va a haber en ese tejido conectivo de la encía para que se produzca o no se produzca la reabsorción ósea. Entonces, si esto lo pensamos, ¿cómo pasa en la encía? Porque esto, lo que les estaba contando, no es solamente en la encía. Esta es la respuesta inflamatoria clásica ante una agresión. ¿Sí? Primero tenemos la respuesta innata, donde tenemos los polimorfonucleares y los macrófagos y el complemento, la activación por la vía alterna. ¿Sí? Después el macrófago va a los ganglios linfáticos y va a sensibilizar a los linfocitos y se van a hacer linajes de linfocitos sensibilizados. Los linfocitos sensibilizados van a estimular a que el linfocito B se transforme en plasmocito para que haga anticuerpos. ¿Sí? Todo este proceso de la respuesta inflamatoria común a cualquier tipo de agresor. ¿Sí? Vamos a ver cómo esto va sucediendo en la encía, que ya más o menos lo vimos, porque vimos lo que pasaba con las bacterias y vamos a ir viendo lo que va pasando en la encía, pero es más o menos lo mismo, pero resumido a la encía. Ustedes me lo podían decir ya, fácil, ya lo deberían, digamos, en función de lo que vimos, se lo pueden imaginar. La lesión inicial, de los 2 a 4 días, ¿qué está pasando? ¿Hay en la encía linfocitos T sensibilizados y plasmocitos? No, todavía no. Todavía no llegaron. ¿Sí? A los 2 días, ¿qué hay? Neutrófilos, mastocitos. Neutrófilos y macrófagos. Polimorfos. ¿Sí? O neutrófilos, diría neutrófilos. Los macrófagos no van a empezar a llegar al 4.º día, más o menos. ¿Sí? Algunos va a haber, pero todavía no son los más preponderantes. O sea, cuando se habla de las lesiones de Page y Schroeder, el estudio histológicamente cada tiempo de la sucesión bacteriana y lo que pasaba en la encía, y en algún momento empiezan a llegar y en algún momento son los principales. No es que no hay ninguno a los 2 días. ¿Sí? Pero recién en un momento, si hago el corte histológico, ¿cuáles son las células principales de lo que estamos hablando? ¿Bien? No es que llegan un día y al día anterior no había ninguna. ¿Sí? Más o menos para imaginarnos la biología. Después van a venir los macrófagos, ¿sí? Y después van a empezar a venir, a partir del 7.º día, van a empezar a venir los linfocitos. Después voy a tener una lesión, donde principalmente voy a tener plasmocitos, porque van a estar fabricando anticuerpos. Vamos a ver cómo es esto. Cuando yo tengo una encía sana, ¿se acuerdan? Siempre va a haber algunos polimorfonucleares atravesando el epitelio de unión. Acá está el epitelio de unión, siempre ven estos puntitos celestes. Siempre hay algunos polimorfonucleares que atraviesan, ¿sí? Hay algunos macrófagos y linfocitos en los tejidos, algunos hay, pero como hallazgos, ¿sí? Hay una descamación continua del epitelio, ¿sí? Hay una barrera que está íntegra. Los epitelios tienen defensinas, que son unos péptidos que tienen acción antibacteriana. Fíjense cómo nos defendemos, ¿no? Porque claro, piensen que el tejido de la encía está conviviendo con bacterias todo el tiempo. Hay un flujo positivo de fluido gingival, ¿sí? Hay un efecto antimicrobiano porque estaba la inmunoglobulina secretoria, ¿se acuerdan que está en la saliva? Y eso también colabora para defenderse de las bacterias. Está la fagocitosis de los polimorfonucleares, y está el complemento que actúa
llamando a esos polimorfos nucleares, ¿no es cierto? Pero digamos que este es el momento de equilibrio donde en el surco gingival, que acá está mal dibujado esto, porque en realidad el epitelio de unión debería ser un poco más corto, porque no tiene surco este esquema. ¿Dónde está el surco gingival? No hay surco, ¿sí? En ese surco gingival va a haber una comunidad microbiana que va a estar conviviendo con nosotros, ¿con qué tipo de vínculo? Simbiosis. Simbiosis. ¿Sí? Va a estar conviviendo con nosotros en simbiosis. Esto es lo que estamos, si todos estamos sanos, esto es lo que nos está pasando en este momento. Muy bien. Entonces, a los 2 a 4 días, la célula principal va a ser el neutrófilo, ¿sí? Va a ser el neutrófilo, aumenta la migración de polimorfos nucleares a través del epitelio de unión, aumenta el fluido gingival, ¿sí? Pero la cantidad de infiltrado inflamatorio ocupa poco volumen. Los vasos se dilatan, o sea, lo que vimos antes, ¿sí? Lo mismo. Los vasos se dilatan, hay proliferación de vasos, comienza la pérdida de colágeno. ¿Por qué? Porque se acuerdan, los polimorfos nucleares liberan enzimas hidrolíticas al medio, ¿sí? Después, les bajo esto, después, ¿qué va a pasar? En la lesión temprana, en la lesión que sigue, a partir de los 4 días, ¿por qué pongo hasta los 10 a 21 días? Porque es variable cuando sucede la lesión establecida, que ya es la gingivitis, ¿sí? En la lesión temprana, a partir del 7º día, o sea, obviamente vamos a tener mayor cantidad de polimorfos nucleares, ¿sí? Y vamos a tener un infiltrado con linfocitos y macrófagos. A la lesión inicial predominan los neutrófilos, ¿sí? En la lesión temprana hay macrófagos, acá faltaría en este esquemita, macrófagos y linfocitos. Hay pocas células plasmáticas, empiezan a aparecer las inmunoglobulinas, porque ya empiezan a aparecer las células plasmáticas. ¿Cuándo se produce la gingivitis clínica? Por acá empieza el proceso, más pérdida de colágeno, comienza la proliferación del epitelio de unión, comienza la papilomatosis del epitelio del surco, mayor dilatación de los vasos. ¿Sí? ¿Se lo pueden imaginar todo esto? Fíjense qué interesante, que a los 4 días, esta soy yo misma, ¿ven? Esperen que me voy para atrás, ¿eh? Vamos a ver acá. Acá tengo a los 2 días, ¿no? Cuánto medía el surco. Y acá tengo a los 4 días. ¿Ven que ya se profundizó? Porque la porción coronaria del epitelio de unión se desprende. El surco se profundiza. El surco profundizado es un cambio ecológico que favorece la disbiosis. Y yo esto no lo había observado, esta diapositiva tiene muchos años, hasta que leí sobre la profundización del surco, que es una de las cosas que sucede, que se profundiza el surco porque la porción coronaria del epitelio de unión se desprende de la superficie del diente. Entonces, esto es uno de los cambios que favorecen la disbiosis, así como el aumento del fluido gingival que trae nutrientes. Muy bien. ¿Y cuándo se produce la lesión establecida, que sería la gingivitis? Dijimos que es entre los 10 y los 21 días, dependiendo cada sujeto, no a todos les sucede en el mismo momento. ¿Y qué pasa en la lesión establecida? ¿Qué vamos a tener? A ver, díganmelo ustedes. ¿Qué células van a estar? ¿Ahí? Linfocitos. ¿Eh? Linfocitos, ya aparecen. Claro. Linfocitos tienen que estar ahí. Tienen que estar los linfocitos. Exactamente. Predominio de linfocitos B y linfocitos T. Claro. Mayor infiltrado, con aparición, empiezan a estar las células plasmáticas, que producen inmunoglobulinas o anticuerpos, marcada proliferación del epitelio del surco, empieza la papilomatosis, el epitelio es más permeable y puede estar ulcerado. Entonces, a lo que llamamos lesión establecida es ya a la gingivitis clínica. Pablo, tenés el micrófono. Las lesiones anteriores, que la lesión temprana,
donde teníamos a los macrófagos y donde empezaban a aparecer los linfocitos T, y la lesión inicial, que es de 2 a 4 días, donde el predominio es de polimorfonucleares, tanto la inicial como la temprana son situaciones subclínicas. Todavía, si yo me puedo encontrar con un paciente en esa situación, y para mí la encía está sana, porque no sangra. Recién hago el diagnóstico clínico cuando tengo la ulceración del epitelio del surco, porque se hizo la papilomatosis. Antes no puedo hacer un diagnóstico clínico de gingivitis, pero puede haber ya un proceso inflamatorio que ya se está desarrollando. ¿Bien? Muy bien. Entonces recuerden que la lesión establecida es cuando tengo ya la ulceración del epitelio del surco o epitelio de la bolsa. Ahora, esa gingivitis que se produjo de manera experimental, que fui haciendo toda la secuencia, me dejé de cepillar y llegué a tener gingivitis, ¿cómo se cura? Con higiene. Experimental con higiene. ¿Cómo? Con higiene y cepillado. Ahí subí el volumen, los escucho mejor. Con higiene y cepillado. Ahora, la gingivitis de la vida real, ¿cómo se cura? Esta es la gingivitis de la vida real, ¿no? Esta hace 15, 14 días que no se usaba la leche. Esta, no se pasa el hilo, hace 3 años, no sé. Terapia periodontal básica, raspaje, alisado. Claro, Higiene. alisado no, porque en gingivitis no hay cemento expuesto. El alisado, ¿se acuerdan? Era la eliminación del cemento infectado, ¿sí? O infectado, no sería infectado. O sea, cemento contaminado, no sé, vamos a ver si está guay. Vamos a instrumentar subgingival, porque ven que acá hay cálculos abajo de la encía, porque la encía aumentó de volumen. ¿Por qué aumentó de volumen? Por el edema, por los polimorfos que salen de los vasos, y eso hace que haya edema, entonces la encía aumenta de volumen. Entonces, los cálculos que están en esmalte, que no van a estar en cemento, porque no perdí, el epitelio unión no migró, esos cálculos van a estar abajo de la encía, o pueden estar abajo de la encía. O sea, hay que ir a instrumentar subgingival, hay que sacar los cálculos subgingivales, pero siempre van a estar en el esmalte. La gingivitis en periodonto intacto. Si tengo una gingivitis en un periodonto reducido, ya tendré que instrumentar el cemento, y ahí nos vamos por otro punto. Pero yo lo que quiero es sacarles de la cabeza el paradigma de que la gingivitis se cura solo con higiene. Porque la gingivitis que se cura con higiene es la experimental, no la gingivitis de la vida real. ¿Sí? Esta gingivitis sí se cura solo con higiene, porque todavía no tengo cálculos ni un gran edema que haga que la encía esté aumentada de volumen, o sea, es totalmente diferente la condición, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver esta misma situación, acá, paralela con esto, o sea, todo esto va sucediendo en paralelo a esto que vimos antes, o sea, todo el cambio en el tejido conectivo de la encía va a ir sucediendo, ¿sí?, a medida que se va acumulando el biofilm supragingival, que van cambiando las condiciones ecológicas y que se va profundizando la disbiosis, se va apareciendo la disbiosis. Eso va generando más respuesta inflamatoria, y que se sostenga esta respuesta inflamatoria y que nos mantengamos en una gingivitis. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser esta la condición? Que va a haber células plasmáticas, linfocitos T, daño de colágeno, edema, papilomatosis. Empiezan a liberar los mediadores proinflamatorios y se reabsorbe el hueso. Todavía no se reabsorbió, ¿no es cierto? Eso dice, desde los 10, o sea, la lesión establecida, la gingivitis clínica, es de los 10 a 21 días, según cada sujeto, hasta puntos suspensivos. ¿Hasta cuándo? No sé hasta cuándo. ¿Hasta cuándo se va a producir la lesión avanzada? Es cuando ya migró el epitelio de unión y se reabsorbió el hueso. Y nadie sabe cuándo. ¿Sí? La que le sigue a la lesión establecida, la que le sigue a la gingivitis. ¿Cuándo? Bueno, como dijimos antes, en los fumadores podrá ser más rápido, en las personas con predisposición genética, en los pacientes diabéticos, y otros factores de riesgo, para pacientes que tengan una respuesta
bueno, los pacientes obviamente que tienen alteraciones en su respuesta inmune van a tener más probabilidad de tener la lesión avanzada, de tener periodontitis, ¿no es cierto? Que tengan deteriorado el quimiotactismo, o sea que los polimorfos nucleares no saben que se tienen que bajar a defender ahí. Entonces, es mucho más probable que tengan pérdida ósea, como todas las enfermedades que son manifestación de una enfermedad sistémica, donde el eje conductor en general es que tienen alterada la respuesta inmunológica, ¿sí? Tienen alterado el quimiotactismo, la migración, las funciones de la fagocitosis de los polimorfos nucleares. Todas esas fallas en alguno de estos procesos que vimos hace que sea más probable tener pérdida ósea y pérdida de inserción. El infiltrado se va a extender hacia apical y lateralmente, bueno, todas las características de la lesión establecida, pero hay pérdida de tejido óseo y migración apical del epitelio. Predominio de células plasmáticas y linfocitos B, o sea, predominan. ¿Sí? No es que no hay linfocitos T, que no hay polimorfos nucleares, que no hay... Este esquema es muy esquema, ¿no? No es que no hay, hay de todo, pero están predominando las células plasmáticas. En la lesión establecida predominan los linfocitos. ¿Sí? Los polimorfos nucleares siguen migrando, ¿sí? Esto es muy importante. Alrededor del tejido inflamatorio y del hueso, alrededor del tejido inflamatorio hay una banda de tejido fibroso. El hueso nunca se infecta, o sea, nunca las bacterias llegan al hueso. O sea, el hueso se reabsorbe por el proceso inflamatorio que está ahí, no porque los patógenos se meten en el tejido óseo. ¿Bien? Hay fibroblastos que producen metaloproteinasas de matriz. ¿Se acuerdan que les conté que se volvían medio locos y producen colagenasas o metaloproteinasas de matriz? Y hay una gran cantidad de mediadores, ¿cómo se llamaban? Proinflamatorio. Proinflamatorio. Hay una gran cantidad de mediadores proinflamatorios. Las bacterias tienen estrategias para favorecer la inflamación o la respuesta inmune. Una de las principales bacterias que son capaces de afectar a la respuesta inmune es la Porphyromonas gingivalis, ¿sí? Y todas las bacterias que tengan capacidad de invadir los epitelios y de invadir los tejidos son las que más van a tener mecanismos directos de afectar a la respuesta inmune. O sea, por un lado está la respuesta inmune, que en general va a responder ante la presencia de las bacterias, pero además hay ciertas bacterias que modulan más, o sea, como que alteran más esa respuesta inmune. Bien, entonces vamos a resumir este concepto de esta manera. Este es el modelo clásico. Ahora vamos a ver, después lo voy a hacer, terminamos de ver esto y los voy a hacer analizar el modelo actual, que cambió un poquito. ¿Sí? Este es el modelo clásico, pero que en realidad no es que está descartado para la patogénesis de la periodontitis. ¿Sí? Está como un poco más como hoy en día se separa más lo que pasó en salud, en gingivitis y en periodontitis. Pero, me parece que igual este modelo clásico sirve para la explicación. Ustedes tienen que entender esto para después entender el nuevo modelo. Yo tengo en el surco gingival la disbiosis, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es que va a estimular una respuesta inmune, ¿cierto? Esta respuesta inmune va a defender con polimorfos nucleares y anticuerpos. Los anticuerpos tratan de neutralizar a los antígenos y los polimorfos nucleares van a ir a tratar de fagocitar. ¿Bien? Esta respuesta inmune en el tejido va a producir mediadores proinflamatorios, que son estos que están acá. ¿Bien? Van a actuar sobre el tejido conectivo y sobre el tejido óseo. De esta respuesta, los polimorfos van a tratar de fagocitar y los anticuerpos de neutralizar, y las células, el resto de las células de la respuesta inmune van a producir tanto los macrófagos como los linfocitos, como los linfocitos B, como los fibroblastos también, van a producir mediadores proinflamatorios que van a actuar sobre el tejido. Y esto es lo que va a terminar causando, en principio, una manifestación clínica que es la gingivitis. Hasta acá estamos viendo, que vimos recién, ¿no? Esto va a estar influido por
factores como la diabetes, el tabaco, enfermedades sistémicas y factores genéticos, que va a afectar la respuesta inmune. ¿Y de qué manera la va a afectar? Y la puede afectar, o sea, si se ponen a leer, se van a volver locos, porque como me vuelvo yo loca cuando trato de leer, pero tengo que leer y tengo que simplificar, ¿sí? Ahí está sonando el timer. Porque está tan intrincado todo, o sea, hay tantas moléculas, tantos caminos por los cuales esto se puede ver afectado y que favorezca la pérdida ósea. Hablar de la evidencia científica, de este trabajo encontró esto, este trabajo encontró esto, como que es muy abrumador y todo va, aparte, cambiando, el conocimiento va constantemente cambiando. Pero en principio el concepto es así, o sea, el principio a grandes rasgos, es que cuando haya menos respuesta de polimorfonucleares, cuando falle los polimorfonucleares, falle la activación, falle la fagocitosis, falle la quimiotáctica, falle la producción de anticuerpos, aumente la producción de mediadores proinflamatorios, ¿sí? Que habría que poner una flecha acá también, pero bueno, acá para observar hueso, ¿sí? Cuando estos haya menos o cuando de estos haya de más, es cuando voy a tener más riesgo de pérdida ósea. Lo estoy simplificando mucho el concepto, ¿sí? Cuando se profundice la disbiosis con la porfiromonas gingivalis u otros patógenos clave que profundizan la disbiosis y se escapan más de la respuesta inmune, favorecen que se haya pérdida ósea. O sea, ¿qué pasa primero? Tampoco está muy claro. O sea, que empieza a haber una falla en la respuesta inmune y por eso genera una condición que favorece que acá aparezcan los patógenos clave que profundizan la disbiosis y por eso digamos, la respuesta inmune termina reabsorbiendo el hueso. Pero de todo este matete de equilibrio entre la respuesta, las bacterias que están en el surco gingival, de la producción de estos mediadores proinflamatorios, la baja de los que están defendiendo, es que vamos a tener la probabilidad de perder hueso. ¿Sí? El modelo clásico ahora está dividido en un modelo que es lo mismo en realidad, es esto mismo, ¿ven? Esto mismo, pero que está separado en salud, gingivitis y periodontitis. ¿Sí? Entonces, voy a dejar de compartir, voy a pausar. ¿Sí? Lo vamos a ver lo voy a ver acá en el paper, en el documento que tienen ustedes, ¿sí? Que creo que se ve mejor. Fijémonos, en el modelo clásico, ¿qué decía acá? Lo que pasa es que yo le puse en la diapositiva disbiosis, pero decía microbial challenge, no decía disbiosis, ¿sí? O sea, desafío microbiano, no decía nada más, ¿sí? Respuesta inmune, anticuerpos, que son las inmunoglobulinas, polimorfonucleares, ¿sí? Y las bacterias, digamos, funcionaban como antígenos, los lipopolisacáridos son antígenos, otros factores de virulencia, desencadenaban una respuesta inmune. Y que las citoquinas y prostaglandinas, o sea, los mediadores proinflamatorios, las metaloproteinasas de matriz, actúan sobre el tejido conectivo y esto genera la enfermedad. Que dependerá de cuánto se produzca de todo esto, dijimos que vamos a tener, o de cuánto menos se produzcan de esto, una gingivitis o periodontitis, y que los factores de riesgo y los factores genéticos, ¿sí? Son los que van a condicionar esta respuesta inmune. Entonces, si lo vemos acá, porque este es el que tienen que saber ustedes en realidad, es el modelo actual de patogenia, ¿sí? Lo expliqué mucho, ahí lo agrandé. Ustedes lo que no saben es que yo los veo a ustedes acá. Acá estamos, ahí se ve bien, ¿no? Ahí lo vemos completo, sí. En el modelo actual de patogenia, fíjense, separa, ¿cuáles son las diferencias? A ver, díganme ustedes alguna diferencia. Vamos a alguna diferencia en esta parte de salud. Una que no estaba considerada la salud. ¿Sí? O sea, en el modelo actual consideramos la salud. Esa es una primera, incluimos qué está pasando en salud. ¿Sí? Entonces, que aparecen los términos simbiosis, disbiosis, ¿no?
¿Qué más? A ver. También la presencia o ausencia de los comportamientos tanto del huésped sería y del entorno, o sea, del ambiente, como que lo toma también en cuenta. Claro, los comportamientos de los factores de conducta incluye, ¿sí? Los factores de la conducta, los factores de riesgo relacionados con los comportamientos, que es la higiene, ¿sí? Los factores medioambientales, los factores genéticos, y ahora vamos a ver después qué son los factores epigenéticos, ¿sí? No sé si ustedes saben lo que son los factores epigenéticos. Los que están modificados, digamos, por factores ambientales. Lo que modifican el ADN, pero sin modificar la genética. O sea, modifican qué pasa con ese ADN, pero no lo modifican al ADN, no es una mutación. ¿Sí? Es La como expresión. que cada vez se sabe más de factores que pueden hacer que el ADN se manifieste diferente o genere algo diferente sin haberse modificado en su secuencia. ¿Sí? Entonces, todos estos factores son los que van a influir, tanto la genética como la epigenética, los factores del medio ambiente y los factores de comportamiento, que le incluyen a los factores de comportamiento en este modelo. ¿Sí? Esto es todo el concepto de la etiopatogenia metido en un cuadro. ¿Bien? Entonces, en la salud tenemos la simbiosis, tenemos baja masa. ¿Bien? Y el huésped tiene una respuesta proporcionada a esa simbiosis, pero siempre hay algunos polimorfos que salen, acuérdense. Y las bacterias, en la baja masa que hay, tienen algún efecto de antígeno, ¿bien? Que hace una respuesta inflamatoria, pero innata, o sea, solamente la primera parte de la respuesta, solamente los polimorfos nucleares, no aparece la respuesta adaptativa. Solo los polimorfos nucleares que salen ahí y nada más. ¿Bien? En realidad esto no es que sucede abajo y arriba, es como que lo pusieron así por una cuestión esquemática, ¿no es cierto? Esto tendría que estar todo junto, porque las bacterias estas, no solo la masa lo que produce antígenos, ¿sí? Productos bacterianos, es todo el biofilm, o sea, esto está separado así por una cuestión didáctica, pero en realidad es todo junto, ¿no? ¿Bien? Bueno, la gingivitis tiene una disbiosis incipiente y aumenta la masa de bacterias. Y esto genera que tenga estimulo más la respuesta. Estimulo más la respuesta y ya tengo lipopolisacáridos, porque tengo bacterias gram negativas, más cantidad de bacterias gram negativas. Ya tengo como PAM, digamos, como patrones moleculares asociados a patógenos, ya tengo lipopolisacáridos. ¿Sí? Que acá en la salud no hay en gran proporción lipopolisacáridos. La respuesta inflamatoria, fíjense, aumentan los polimorfos nucleares y aparecen los linfocitos T y B, la gingivitis, como dijimos antes. ¿Sí? Una respuesta inflamatoria crónica, que acá dice resolution of inflammation. A mí la palabra, mucho resolution no me gusta. Es una inflamación crónica como controlada, podríamos decir. No sé si que resuelve, porque si resuelve se tendría que curar. Y es como una palabra que a mí me parece que no me representa lo que pasa. ¿Bien? Vamos a la periodontitis, y acá tenemos, ¿sí? Una franca disbiosis, ¿sí? Y una respuesta desproporcionada, que es lo mismo que yo les hice con las flechas más grandes en el cuadro que yo había armado en su momento, ¿sí? Una respuesta desproporcionada, y en esa respuesta desproporcionada voy a tener citoquinas, prostaglandinas, o sea, mediadores proinflamatorios, ¿sí? Y acá, que esto es algo, ven que dice muchos polimorfos nucleares, y yo les puse pocos polimorfos nucleares, pero es como que en realidad acá te está diciendo que salen, o sea, como que hay una respuesta, más respuesta. Pero esto me gustaría que lo analicen, porque, o que lo cuestionemos un poco, porque cuando falla la respuesta de polimorfos nucleares, hay más destrucción de tejidos. O sea, acá agréguenle un círculo cuando impriman su documento, ¿sí? Que si bien podrá haber una respuesta mayor, pero esto
para mí hay que cuestionarlo, porque aún dentro del texto del trabajo dice que está claro que la falla en los polimorfos nucleares es un factor predisponente para tener periodontitis. ¿Sí? Bien, y por ahí acá lo que nos cambia, dice, Chinchipans es uno de los proteínas que tienen los porfiromonas gingivalis y que estimulan a la respuesta inmune o que afectan a la respuesta inmunológica. ¿Esto qué es, Dams? ¿Escucharon? Son patrones moleculares asociados a daño tisular. O sea, el daño tisular también estimula la respuesta inmune. Cuando hay daño, hay respuesta inmune para defenderse de ese daño. O sea, es todo una interconexión entre la respuesta, el daño, la respuesta al daño, el fluido gingival que aumenta, y al aumentar el fluido gingival, ayuda a que haya más disbiosis. O sea, es como un proceso que se retroalimenta todo el tiempo. ¿Hasta cuándo se va a retroalimentar? ¿Cuándo se va a cortar el proceso? Cuando haya un tratamiento. Claro, cuando lleguemos nosotros. Cuando vengamos nosotros a cortarlo, porque si no, no se corta solo. ¿Sí? El proceso no se va a cortar solo. Tenemos que venir nosotros a cortar el proceso. ¿Y nosotros dónde vamos a actuar? ¿En la respuesta inmune? No, hubo experiencias en tratar de actuar sobre la respuesta inmune. No sé si ustedes escucharon hablar de trabajos donde dieron antiinflamatorios no esteroides, donde le daban aspirina, ¿sí? De manera crónica, sin hacer más nada. O sea, le daban ese medicamento, bueno, es un trabajo que se hizo hace muchos años, bajaron la pérdida ósea. O sea, si yo inhibo la respuesta inmune, voy a bajar la pérdida ósea, pero no es, de la lógica no es un tratamiento posible. O sea, lo que tengo que hacer en el tratamiento es la rebiosis, cortar esto, cortar la disbiosis. ¿Sí? Bien. Fíjense, ¿qué pasa, por ejemplo, con el cigarrillo? Todo ahora tiene lógica. ¿Qué pasa con el cigarrillo? El cigarrillo altera la quimiotaxia y la migración de los polimorfos nucleares. Hace que tengan fagocitosis anormal. Los linfocitos produzcan menos inmunoglobulina G. Los fibroblastos produzcan menos colágeno. Todo tiene lógica en la respuesta inmune. Además, el cigarrillo tiene un efecto local, además del efecto general. Que va a haber menos vasos sanguíneos y menos edema, y va a hacer que los tejidos se vean más rosados. Pero eso es otra característica, ¿sí? No, esto no afecta que haya, digamos, lo que afecta a la respuesta inmune son estas de acá. Y además, va a tener una acción sobre la microbiota el cigarrillo. Va a haber mayor prevalencia de ciertos patógenos, van a estar más distribuidos en las diferentes bolsas, y vieron que había más probabilidad de que tengan patógenos clave. O sea, el cigarrillo actúa por todos lados, ¿sí? Modificando la respuesta inmune, y va a tener un efecto sobre la microbiota también. Además va a tener un efecto sobre la cicatrización. Además. La diabetes, por ejemplo, la hiperglucemia crónica va a disminuir, digamos, esto va a tener un efecto sobre el quimiotactismo, además el engrosamiento de los capilares va a afectar la migración de los polímeros nucleares. Entonces, si migran más lento, como decíamos, ¿se acuerdan que les dije? Si migran más lento, degranulan y liberan las enzimas cirolíticas en el tejido. Mariel, nosotros estamos viendo el cuadro igual de el anterior. Bueno, ahí voy. Acá. Esas cosas que pasan con el Zoom, ¿no? Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí, pero lo anterior tampoco lo vimos, lo anterior, no sé si había otra diapo antes. Expliqué todo esto y no había nada. Ahí está. Bueno, ¿lo decimos de vuelta o no? Sáquenle copia en la pantalla. Polimorfo, o sea, afecta el quimiotactismo, la fagocitosis. Menor producción de inmunoglobulinas. ¿Sí?
menor producción de colágeno por los fibroblastos. Además tiene un efecto local el cigarrillo. ¿Ven cómo se ve la encía rosada? Se los dije, creo que el otro día lo hablamos, esto de cómo no nos dábamos cuenta cuando no lo sabíamos. Porque es tan evidente que el paciente fuma, que tiene la encía toda así, con una hiperkeratosis, ¿no? Tiene un efecto sobre la microbiota y tiene un efecto sobre la cicatrización. Lo que nos importa ahora, de la clase que estamos hablando, es el efecto sobre la respuesta inmune, ¿no? Sobre el sistema inmunitario. La diabetes también tiene un efecto. Sabemos que los pacientes con diabetes tienen más riesgo de tener gingivitis y más riesgo de tener periodontitis. Es muy intrincado, o sea, para entender bien cómo funciona la hiperglucemia crónica y lo que hace, les digo, hay que ser biólogo, porque es muy intrincado, pero esto es a grandes rasgos para que entendamos. El problema es la hiperglucemia crónica y que hay engrosamiento de capilares. El engrosamiento de capilares hace que haya migración reducida, que degranulen más el tejido, pero también está afectado el ginetactismo. También hace que los macrófagos tienen receptores para esas moléculas de la hiperglucemia crónica y que produzcan más que eran estos mediadores proinflamatorios. Proinflamatorios. Muy bien, los mediadores proinflamatorios. Muy bien. En cuanto a la genética, lo que les puedo decir es que esto se llama polimorfismo genético. No es una mutación. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes se acuerdan, nosotros tenemos, o sea, pares de cromosomas, ¿se acuerdan? 23 pares, uno que nos dio nuestro progenitor hombre y nuestra progenitora mujer, ¿sí? Que de esa combinación, ¿sí? De esos alelos, los genes que están en la misma ubicación, vamos a tener la codificación de las proteínas, y eso va a hacer que codifique todas las funciones y todas las diferencias que puede haber en los seres humanos, ¿no? Ahora, hay ciertos genes que son polimórficos. ¿Esto qué quiere decir? Que codifican para lo mismo, pero que no en todas las personas hacen lo mismo. Por ejemplo, el gen que codifica para la producción de interleuquina 1B está en la misma ubicación, es este gen. Pero que algunas personas producen 5 interleuquinas y otras producen 5.000. ¿Sí? El gen es polimórfico, hay una variación en el gen, pero no es que está mutado, o sea, es algo que sucede en una proporción de la población alta. Cuando un gen está mutado, es algo que sucede en menos del 1% de la población. Esto, el polimorfismo se da en más del 1% de la población. En la mutación hay una alteración del gen que afecta mucho a la proteína que codifica. En cambio acá, la afecta poco, o sea, sigue haciendo lo mismo, pero un poquito diferente. ¿Sí? Entonces, lo que hay en las diferencias genéticas son polimorfismos genéticos. ¿Sí? Entonces, los genes polimórficos modifican a la enfermedad. Aunque se posea el gen, solo se da la enfermedad si, además, hay otros factores de riesgo que colaboren, no solamente por tener ese gen que codifique para la interleuquina 1B, que produce más interleuquina, ¿sí? Con eso solo no tenemos periodontitis. ¿Sí? Son genes modificadores de la enfermedad, no son genes causantes de la enfermedad. ¿Me siguieron? Yo cuando tengo una alteración genética con un polimorfismo genético que me predisponga a tener periodontitis, no es que voy a tener periodontitis. Necesito tener otros factores de comportamiento, otros factores medioambientales. Necesito tener la disbiosis, si no, no voy a tener periodontitis. Si la enfermedad es genética, como por ejemplo, si yo tengo el gen que me hace tener papillones febres, voy a tener papillones febres. No es una enfermedad genética la periodontitis. La periodontitis es una enfermedad que es afectada por la genética, pero no es una enfermedad genética. ¿Bien? ¿Claro para todos eso? Necesito los otros factores. Es una enfermedad multifactorial compleja la enfermedad. Pero dentro de los genes polimórficos puedo tener
interleuquina 1, la mayor producción de interleuquina 1, déficit de inmunoglobulinas, ¿sí? Que estén alterados los receptores, ¿sí? Disminuida la capacidad para fagocitar a A, ¿sí? Voy con el cursor y hago lío. Mayor producción de prostaglandina 2. ¿Qué quiere la prostaglandina 2? Un mediador proinflamatorio. O sea, yo tengo un gen polimórfico que me hace que en algunas personas hay mayor producción de prostaglandina 2. O sea, lo que pasa es que no se pudo encontrar ninguna prueba genética que a vos te diga, te hago tal prueba y te da que vas a tener periodontitis. Eso no existe, porque es un factor modificador, no es un factor causal, que si yo tengo tal cosa voy a tener tal cosa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, podemos resumir en cuanto a los factores, a la enfermedad periodontal, ¿sí? Que no hay pruebas genéticas de las enfermedades complejas como esta, pues yo necesito el factor genético, el factor ambiental y el estilo de vida. ¿Sí? Y otra cosa interesante es que la constitución genética puede cambiar a lo largo de la vida por la epigenética. Ahí los maté por eso, ¿no? ¿Sabían eso? Vamos acá. Esperen, acá esto no lo vamos a pasar porque no importa. La epigenética es un conjunto de reacciones químicas y demás procesos que modifican la actividad del ADN, pero no alteran su secuencia. Es lo que decíamos antes. O sea que uno puede, lo que pasa es que todavía no sabe bien cómo influye, pero se sabe que puede influir. O sea, no está claro qué sé yo, si comer, no sé, si tomar mucha Coca-Cola, no se estoy inventando, me afecta el ADN que me hace tener más probabilidad de, si están los demás factores, tener periodontitis. Eso no se sabe, no hay, yo no les puedo decir tal cosa va a influir en esto. Pero sí que puede influir, ¿sí? Está visto que puede influir. Y que si cuando se juntan los factores, volvemos para acá atrás, puedo tener los factores genéticos modificadores de enfermedad, por ejemplo, que yo genéticamente tenga más probabilidad de producir más interleuquina 1, pero siempre que estén los otros factores, y además fumo, y se me juntan los factores genéticos que modifican la enfermedad, más los factores de riesgo medioambientales, de estilo de vida, el cigarrillo estaría en los dos lados, aumenta el riesgo un montón. Si me voy comprando números de la rifa, tengo más probabilidades de sacar el premio, ¿sí? Entonces, más o menos a grandes rasgos, porque cada vez hay más conocimiento de esto, si se ponen a leer esto que les estoy diciendo es un poco simplista, ¿sí? Pero dentro de las características genéticas que pueden influir está que los polimorfos nucleares funcionen mal, que haya menor producción de inmunoglobulinas, que haya mayor producción de interleuquina 1B, mayor producción de prostaglandina. Ante el mismo estímulo, ¿no? Porque si yo te pongo más estímulo, bueno, vale, o sea, ante el mismo estímulo, el mediador se produce en más cantidad. ¿Sí? Y acá estaba lo que les contaba antes, de que se trató de modular la respuesta del huésped, con antiinflamatorios no esteroides, o con doxiciclina a baja dosis, se intentó modular la respuesta del huésped. Hay muchos trabajos sobre la doxiciclina en baja dosis, por ejemplo, buscaba bajar las metaloproteinasas de matriz y ver si esto favorecía el tratamiento, pero después esto quedó en la nada, era un chino, había que tomar 3 meses la medicación para lograr una diferencia que no era clínicamente muy relevante, ¿no? Pero fue un negocio durante bastante tiempo, pero el tema es el concepto, o sea, si la inflamación es lo que nos causa el daño, ¿por qué no actuar sobre la inflamación también? O sea, es un concepto que no es descabellado. Y lo que pasa es que todavía no se encontró algo que riesgo, beneficio, costo sea mejor que volver a la simbiosis. ¿Sí? Pero el tratamiento sigue siendo volver a la simbiosis como para reducir que no haya inflamación. Si no hay inflamación, no tendré pérdida ósea. Muy bien. Y para terminar, una frase que me gustó, que la leí ahora en el libro último del INDE, que a pesar de más de 40 años de investigación en inmunología, los mecanismos precisos y el papel de varios tipos celulares sigue siendo un enigma.
Si bien parece que se sabe mucho con todo lo que les dije, pero queda muchísimo por conocer, ¿no? Como el iceberg, que todo lo que le quedó abajo es mucho más grande que lo que uno ve. Bueno, más o menos es así la inmunología, ¿no? Todo lo que falta saber, pero se sabe mucho más, por supuesto.